invitado con el cual vamos a tener un diálogo muy interesante acerca de su tema de tesis. Mi invitado se llama Lenin Valdivieso, es arqueólogo y bueno, Lenin, es un gusto tenerte acá para este conversatorio acerca de arquitectura. Y nada, quisiera que comiences, digamos que, hablándonos en general del tema de tesis. De repente la hipótesis, las variables, pero todo así en macro, porque lo vamos a tocar todo punto por punto. Bueno, gracias Juliver, es un placer estar aquí y te felicito que estés construyendo estos espacios a través de las redes sociales para difundir el conocimiento, los aportes científicos y bueno, abrir un diálogo. Creo que en la ciencia nunca se trata de resolver un problema, sino ampliar otros, ¿no? En primer lugar, yo hice una tesis de arquitectura inca, de andenes, el sector Cosca de Pisa, en este caso a través de una teoría del poder de Michel Foucault. Entonces trabajé 3 variables. La primera fue monumentalidad, la segunda estandarización y la tercera calidad. Sí, bueno, nosotros somos amigos de hace mucho tiempo, conozco también tu tema de tesis. Bueno, creo que podríamos comenzar por de repente tu marco teórico, un poco cómo así llegaste a Foucault, cómo Foucault fue de repente el autor que de alguna manera bajo sus ojos o bajo su óptica comenzaste a ver la arquitectura inca. Bueno, sí, lo cierto es que Foucault, por ejemplo, escribe para sociedades postcoloniales, hace un análisis muy genealógico de la historia del poder en su libro Vigilar y Castigar. Entonces, en primer lugar, en esos tiempos empezamos a estudiar a Foucault cuando éramos el IPIF, ¿ya? Entonces, casi fue un año el estudio de este libro, así a profundidad. Tocamos 2, 3 libros. Entonces, me di cuenta que este autor, este filósofo, había trascendido más allá del tiempo y que nos daba herramientas para analizar estratégicamente las redes de poder. Entonces, fue un reto realmente cambiar de paradigma en muchos colegas, pero se dio, ¿no? Entonces el punto es de que el poder inca también tenía formas de cómo expresarse. ¿En dónde? En la arquitectura. Lógicamente que no es la única expresión que tiene, sino también a través de su cerámica, de su tejido, de su simbología, la iconografía. Es amplio, ¿no?, en todo ese patrimonio material que nos han dejado. En este caso, la teoría del poder nos habla de cómo se controla a los individuos a través de la disciplina. Es decir, que en la sociedad, nosotros los seres humanos, los individuos, no hacemos realmente lo que nos dé la gana, sino cumplimos las pautas, las normas, las leyes que nos pone un sistema de poder. Entonces, nosotros simplemente estamos siendo atravesados por esos saberes y ¿qué hacemos? Empezamos a cumplir, ¿no? Entonces, en este caso de la arquitectura inca, a través, por ejemplo, de la monumentalidad, se ve que en los andenes de Cosca, en primer lugar, es... Cosca, disculpa, queda ahí. Pisa, claro, es un sector. Claro, es un sector del Parque Arqueológico de Pisa, ¿no es cierto? Entonces, este sector de andenes es uno de los más grandes del Tahuantinsuyo, es una expresión gigantesca, colosal, monumental, como se dice, ¿no? ¿Ya? Así como en Egipto, las pirámides representan la voluntad del faraón, aquí en Perú prehispánico, en el caso inca, los andenes representan el poder del inca, del emperador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos han sido expresados y mejorados, perfeccionados en todo ese territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Claro, en espacios planos no es necesaria su construcción, sino a nivel más que todo de la sierra, ¿no? Ya, entonces, claro, digamos que la inquietud o la manera que nosotros hemos
nos hemos introducido en la teoría Foucaultiana es en nuestro círculo filosófico llamado IPIF hace ya varios años. Sí. Y bueno, a partir de ahí tú desarrollaste tu tesis, yo también la mía. Ah, genial. Ajá, en general creo que varios de los integrantes del grupo han encaminado sus tesis de alguna manera por influencia del IPIF, ¿no? Ahora, referente a tu investigación, digamos que la monumentalidad sería una de tus variables y lo que tú has identificado es que en la arquitectura inca, la andenería o los andenes vendrían a representar o vendrían a ser el símbolo de esa monumentalidad. A diferencia de repente en otras culturas que se suele utilizar otra función en sus edificios más monumentales, ¿no? En las ciudades romanas hay una gran cantidad de población que necesita de obras monumentales. Entonces ahí tenemos un concepto funcional, ¿no? Pero en el caso de Egipto es más ceremonial, sagrado, ¿no? Incluso de impresión, de impresionismo, de querer mostrar, ¿no es cierto?, la voluntad del faraón. Aquí en el mundo inca, un poco que es también la expresión de querer modificar el paisaje, pero armonizándolo, no impactándolo de forma tan agresiva, digamos, como un edificio, sino más bien como algo que se va a ir acoplándose, digamos, al relieve, a la topografía, ¿no? Los incas hicieron obras monumentales, pero no para ser notorias, sino para un poco encajar con la naturaleza. Eso creo que es muy importante, ¿no? A diferencia de muchas otras culturas, los mayas, aztecas, etcétera, la cultura china, que sus infraestructuras arquitectónicas se alzan sobre relieves por lo general de alguna manera llanos, y se nota pues digamos la corporalidad del edificio. Claro. Pero en el caso de los incas son obras también de gran territorio, de gran área, creo. Los andenes son bastante visibles a largas distancias, pero también se mimetizan con la topografía. Sí, hay otra parte de la monumentalidad que es muy importante, que representa el manejo de grandes cantidades de fuerzas productivas, de trabajadores. Y no solo eso, sino de una distribución jerárquica de los saberes. O sea, tú no logras la monumentalidad con 100 personas, logras la monumentalidad con miles de personas, de repente hasta con millones de personas. No solo eso, también con generaciones, los nietos. Sí, porque en el caso de China, que hay dinastías, o sea, muere el emperador y continúa la obra, ¿no? Entonces los saberes también siguen transmitiéndose, pero es ese deseo de querer mostrar, digamos, lo grandioso que ha podido lograr un gobernante, ¿no? Y hay una competencia también, ¿no? Un gobernante se va y el otro gobernante quiere lograr una obra mucho más grande todavía que la anterior, ¿no? Entonces, así se construye un imperio, pero manejando grandes cantidades de personal, ¿no? Personales que apoyan con sus saberes, personal que apoya con su vigilancia, con su mano de obra calificada, no calificada, con su fuerza misma, ¿no? Es más, yo me imagino de que también la mecánica o la manera operativa de llevar a cabo, o sea, la manera de construir, me imagino que debe haber incluso jerarquías, de repente un principal constructor que tal vez es un arquitecto, después en esta pirámide deben haber otra serie una siguiente escala, otro tipo de técnicos y así sucesivamente hasta llegar a la base, donde serían los que realizan la mano de obra de repente más simple, ¿no? Y también sistemas de vigilancia, o sea, que los de arriba observen a los de abajo, tiempos, plazos, o sea, es toda una estructura. Claro, ¿no? Ese es el aparato disciplinario lo cual nos habla Foucault, en el que los individuos estamos sujetos siempre a jerarquías. Hay un saber que aporta el arquitecto, el diseñador, en este caso podríamos llamarlo también el camayo, en el caso inca, camayo, ¿no? Los camayos, ¿no? Aquellos que poseen el saber y empiezan a planificar, rediseñar de repente o remodelar algunas cuestiones, pero el objetivo es ir controlando
a toda una población, porque en la obra los individuos no pueden pasarse la vida descansando, sino hay otro que los vigila y hay otro que también los sanciona, ¿no? En caso de incumplimiento. Y hay otro que vigila al que está vigilando. Ajá, también. Entonces es todo un aparato disciplinario el cual se vigila, se castiga y también se premia, ¿no? Entonces todo esto obedece pues simplemente a un orden social que se ha construido, y producto de ello nos quedan estas obras arquitectónicas, ¿no? Que representan las obras monumentales, toda una hazaña constructiva, un manejo de grandes fuerzas productivas, el aporte de la ingeniería, de la arquitectura, todos los saberes, todo ese tejido social, eso está simbolizando la arquitectura, pues, ¿no? Y justo eso del símbolo, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia muy importante entre, digamos, la andenería inca, la monumentalidad de la andenería inca, y lo que esa monumentalidad simboliza para la sociedad inca. A diferencia, por ejemplo, de obras monumentales de repente más contemporáneas del siglo XX, obras que se realizaron en los gobiernos de repente de Mussolini o de Hitler, que estos edificios colosales de repente simbólicamente trataban de, digamos, que transmitir otra cosa. La monumentalidad como símbolo es transmitida de manera diferente en una sociedad como la inca, con su andenería, y unas sociedades más contemporáneas como, qué sé yo, la italiana y la alemana, con sus gobernantes muy particulares, ¿no? O sea, hay una intencionalidad diferente. Es que el nivel de poder que maneja, según, por ejemplo, Russell, habla de un poder desnudo, ¿ya? El poder desnudo es aquel que utiliza generalmente la fuerza, ¿no? Entonces este poder quiere lograr inmediatamente las cosas, pero ¿para qué? Para aumentar más poder todavía. Entonces ahí sus intereses son netamente la tiranía, pues el dominio total, el control total, y no solamente de un país, sino de varios países, ¿no? O sea, ¿No te parece la monumentalidad como propaganda en este caso? Por supuesto, claro. Los cuarteles, incluso las formas de tortura, de castigo, todas esas arquitecturas que se han diseñado. Imagínate que en plena Segunda Guerra Mundial ya se estaba hablando de estos campos de las cámaras de gas como un acto que se ha diseñado exclusivamente para el castigo, y que en la mente de todos está que si no cumplimos, no obedecemos, o de repente no estamos de acuerdo a la ideología del emperador, simplemente nos queda esa sanción, ¿no? Entonces esa arquitectura del castigo ha sido una de las peores experiencias humanas, ¿no? A la cual no estoy de acuerdo. Pienso que hoy en día las obras monumentales ya cumplieron también su etapa. En la sociedad actual, en nuestro Cusco, siempre tenemos ese pensamiento popular de decir, espero que el alcalde haga alguna obra, ¿no? Y siempre consideramos que el alcalde, cuando hace una obra, tiene que ser una obra faraónica, ¿no? Una obra monumental, de cemento, si es posible, ¿no? Ver más cemento, eso está en el desarrollo. Y no es así, nos olvidamos hoy en día que ya también la monumentalidad está en los saberes, ¿no? Que los niños aprendan a multiplicar es un acto ya monumental, o sea, no necesariamente la gran arquitectura pasa a ser el paradigma para este mundo, ¿no? Lógico que también me gustaría comentar de los edificios de Nueva York, por ejemplo, que también fueron las obras monumentales ya del siglo XX, ¿no? Más que Nueva York, tal vez los últimos, no sé si los últimos, pero de repente los monumentos que ahorita nos sirven de símbolo, de imaginario los cusqueños, por ejemplo, qué sé yo, el Pachacútec, el Condo de Apuchín, claro, este tipo de como que cada alcalde quiere dejar su inca monumental, ¿no? En cada, claro. Incluso eso de poner un inca sobre una pileta, bueno, no sé qué estilo es, pero encima de una pileta más, me parece, del estilo griego, ¿ya? Se pone un inca, ¿no? Y esto a nivel estético ni siquiera goza pues de
de buen acabado, o sea, no es una buena combinación, ¿no? O sea, es un eclecticismo, es inca con griego y no sé de qué sale. Queremos hacer una historia del pasado en el presente, ¿no? Y no, bueno, estos chauvinismos también generan estas cursilerías, ¿no? Estas guachafadas. Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también hay otro que los alcaldes, por ejemplo, siempre se ponen en campaña su casco, ¿no? Como quien dice, este es el ingeniero, el arquitecto, y por lo tanto equivale a la obra, ¿no? Esto me recuerda a unas fotografías del presidente de Francia, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, el presidente de Francia, que se toma una foto en un día muy importante del país, con todo un staff de arquitectos, como 15, 20 arquitectos, el presidente en el medio, tomándose la foto un día muy importante de Francia. O sea, como dándonos a entender que una manera de transmitir simbólicamente el poder es mediante la arquitectura, pues. Y un gobierno que tiene todos sus arquitectos que va a construir edificios, que van a, digamos, simbólicamente impresionar a la población, ya está asegurando de alguna manera, qué sé yo, la simpatía, no sé. Fíjate, mira, por ejemplo, acá en el Cusco se hicieron las primeras, una de las primeras, ¿no?, catedrales, ¿ya? En cuanto al poder religioso, estos también escogieron lugares, ¿no? Siempre la monumentalidad acompaña un interés, ¿no es cierto? Como que las grandes obras se hacen en lugares donde también hay buena producción. Los incas igual, para construir escogían sabiamente un buen terreno, conocían el proceso geodinámico, climático, ¿no?, ambiental. Entonces, e incluso religioso, ¿no? Digamos, la construcción de una yacta tiene que estar pues asociada a ciertos apus, a la salida del sol, ¿no?, a estos comportamientos. ¿Por qué no construyeron grandes obras monumentales, digamos, en Quillabamba, ¿no?, en pequeños pueblitos? Porque siempre el poder construye también de acuerdo a sus intereses. O sea, no se van a mandar grandes obras en cualquier lugar. Es lo mismo una compañía minera que también tiene mucho poder, no va a hacer pues una tremenda carretera para si en el sitio hay poco mineral, ¿no? Las obras monumentales también responden a intereses y a estrategias, ¿no? Definitivamente, pues, o sea, como tú mismo acabas de decirnos, o sea, observas que en un cierto territorio de repente las personas no están de acuerdo con la ideología o la religión del poder hegemónico. Entonces el poder hegemónico construye un edificio religioso justamente para que el edificio sirva de elemento simbólico, ¿no? Claro, es una expresión ahí simbólica que esconde varias cosas, ¿no? En realidad, un edificio nunca deja de expresar solamente una sola cosa, ¿no? Tiene varias expresiones, ¿no? No decir funciones, que es un término que mucho se ha abusado y que no coincido necesariamente. Yo también, el tema el concepto de función en la arquitectura es un concepto que la mayoría de arquitectos concebimos como que digamos que un elemento fundamental de la arquitectura. Sin embargo, yo pienso digamos que de acuerdo a mis estudios, la función es un concepto que se acuña en la Ilustración. O sea, antes de la Ilustración, las sociedades, las ciudades no funcionaban, eran útiles. Es diferente la utilidad de la funcionalidad. La funcionalidad ya responde a una mecánica mucho más industrial, capitalista, como que... Claro, un poco más de nuestros tiempos, ¿no? En Sí. arqueología igual, ¿no? Se ha hecho mucho abuso de estos términos que nos ha traído todavía John Rowe, y hasta ahorita todavía existen muchos proyectos arqueológicos que dicen, ¿no?, determinar el uso y función, ¿no?, de los edificios, o también dicen los espacios multifuncionales, y esto no nos sirve pues para explicar el pasado o entenderlo de mejor manera, sino más bien nos hace ver el pasado como algo estático, ¿no? No como algo dinámico. Es más, con ojos occidentales, porque el concepto de función es occidental. Es occidental, y es contemporáneo. Y estamos acostumbrados muchas veces a no ser selectivos con lo occidental, ¿no?, sino cogemos cualquier otra teoría. Lógicamente que lo occidental también tiene sus grandes aportes, ¿no? Claro. ¿Te parece si pasamos al tema de las otras dos variables que eran? Perfecto, estandarización y calidad. calidad. En cuanto a lo que es la estandarización, es algo que muchos colegas arqueólogos
no aceptaban este término, ¿ya? Porque más se utilizaba el término canonización, patrón, uniformidad, ¿no? Que en realidad vendría a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Alexander von Humboldt, cuando vio las arquitecturas incas, él decía que pareciera que un solo arquitecto lo ha hecho todo, ¿no? Pero este es un concepto pues temprano o inicial de lo que es la estandarización. Entonces, ¿qué es estandarización? Es la repetición de algo, ¿no? Son las acciones simplificadas y al mismo tiempo que logran lo mismo en cualquier otra parte, ¿no? Hoy en día todo es estándar, ¿no? Tenemos ya, digamos, unas botellitas y esas botellas tienen la misma medida, el mismo contenido, ¿no? Entonces, todas las botellas contienen lo mismo, es estándar. Claro, es una expresión industrial. Industrial, ¿no? Entonces, pero en el pasado tenemos ya también una estandarización de manufactura. Ahora, un problema también que se planteó era si realmente los incas llegaron a una estandarización métrica exacta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los canales que están empotrados en los andenes de Cosca, queríamos saber si tenían un patrón, un estándar promedio, ¿no? Y al final de cuentas, el estadista es el que cuando analizó los datos dijo que sí hay un promedio estándar en los Inca, en los canales incas de Cosca. Yeah. Claro que el sector de arriba que está ingresando el agua, los canales empiezan a ser de 22 a 23 centímetros de ancho. En cambio, con el sector medio, que se deriva ya este canal, ya también estos canales están yendo de entre más o menos 14 a 16 centímetros. Y en la parte baja ya estos llegan incluso hasta 11 centímetros. Entonces hay un orden escalonado. Claro, escalonado, porque también si el agua está derivándose, no es necesario que los canales también estén anchos, ¿no? También que vayan reduciendo. Pero también hay otra duda que tengo, ¿no? Si estos canales realmente llegaron a funcionar. Sí, porque mira, el tema de la estandarización es un tema que, digamos, se puede lograr de mejor manera con el uso pues, de instrumentos numéricos, exactos, matemáticas. ¿Los incas tenían instrumentos numéricos que puedan medir distancias? No, pero no necesariamente numéricos, pero sí tenían aproximados como por ejemplo el nivel cholo o el nivel indio. Hace años vi un video en el YouTube que unos estudiantes de la uni estaban haciendo uso de este instrumento para unos canales, ¿no? ¿De cuánto? Es algo simple, es una forma de A y ahí tiene un péndulo y ahí tiene un indicador, ¿no? Entonces va entre más y menos, ¿no? Entonces esto incluso también en Centroamérica, para el caso de unos andenes o terrazas allá, como le dicen, también se ha llegado a utilizar. El profesor José Luis Tobar desarrolló una tesis sobre una plomada inca, hizo una fórmula también. Dice que es algo métrico, pero todavía no ha tenido continuidad por la comunidad académica de su validación, ¿no? Su tesis ha sido todo pionera en decir que los incas pues tenían instrumentos exactos, como el caso de una plomada, para lograr muros tan perfectos como en la calle Loreto y en el Coricancha. Más allá no se tiene mucha, digamos, literatura en el tema, debe haber, pero todavía está en fase de investigación. Existen otros instrumentos, pero no necesariamente son de medición. Lo que sí hay es el concepto más memorístico, morfológico, que se plasma en los muros, ¿no? Digamos, entre lo que es la calle Hatun Rumillo, tú tienes allí una estandarización morfológica, que esto mismo se repite en otros muros, pero no de la misma, digamos, dimensión, ¿ya? Pero sí el concepto está allí. Entonces los incas llegaron más a un concepto morfológico, o también
se podría decirse conceptual, pero en el caso de canales sí existe un promedio estándar, no, no es exacto necesariamente, a veces varía entre 2 a 3 centímetros, pero ya al menos tenemos algo que se estaba logrando, ¿no? Pero con morfológico te refieres a la forma de las piedras. Sí, a la forma de cómo se está presentándose el muro. Claro, claro, porque digamos que estaríamos hablando de aparejos, digamos, ahora hablamos de aparejos en los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Que hay aparejos de cabeza, aparejos de soga, pero en el caso de los incas hay aparejos como en la casa Loreto, perdón, en la calle Loreto, donde el aparejo es, no sé cómo se llama, sedimentario. Sedimentario. Pero en la calle Jaturumío, que es donde está la piedra de los 12 ángulos, es poligonal. Es poligonal, se le llama cuando tienen formas diferentes lados, ¿no? Claro, claro. Y ciclópeo en el caso de Sacsayhuamán, que ya sobrepasan de 2 a 7 metros, ¿no? Claro, entonces... Hay estandarización también de repente en cuanto a las dimensiones, pero en proporción. Por ejemplo, tú tienes a Sacsayhuamán, es una arquitectura ciclópea que tiene una dimensión grande, pero eso mismo, el concepto está plasmado en versión más pequeño en Chinchero. ¿No? Es lo mismo, pero el aparejo, pero en versión más pequeño. Igual, por ejemplo, los canales de Cosca son lo mismo a comparación de Tipón, pero ¿cuál es la variación? Sino la proporcionalidad. O sea, uno de ellos es mucho más grande, el caso de Tipón, y el caso de Cosca es mucho más pequeño. Entonces ahí también tenemos una estandarización proporcional. Para la tesis se presentó 4 indicadores de calidad en los muros. Estos tenían primero el nivel de trabajo de las piedras o elementos líticos, como decimos los arqueólogos, ya sea el natural, canteado, desbastado y labrado. También se presentó otro indicador que era el número de cuñas, el grosor o espesor de la argamasa, y bueno, en base a estos se ha definido cómo es un muro fino. Entonces, un muro fino, por lo general, su nivel de argamasa es delgada, ¿no? Y el número de cuñas también es menor, ¿ya? Pero a la hora de observar los paramentos de los andenes de Cosca, nos hemos dado cuenta que, en primer lugar, no hay necesariamente que mirar bajo el enfoque maniqueísta de lo rústico o fino, pues los paramentos de Cosca nos enseñan que hay variedad en cuanto a rústicos y variedad en cuanto a finos. Entonces, la arquitectura inca es diversa, no es de un solo estilo o de un solo tipo o de una sola caracterización, sino presenta gradualidades en cuanto al trabajo de calidad. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el poder? El poder siempre quiere expresarse mediante la calidad, porque maneja a los hombres que poseen saberes, ¿no? ¿Qué hay detrás de la calidad? Hay el saber, el experto, el especialista que domina una técnica, una materia, y que hace bien hecho su trabajo. Entonces, y lo otro que también nos hemos dado cuenta es que los lugares donde están ubicados los paramentos más finos corresponden primero a lugares de puntos de observación inmediata, ¿no? Digamos, yo estoy ingresando a un sitio, entonces la puerta es algo fino, ¿no? El ingreso, el camino, por ejemplo, en el sector medio de Cosca existe un camino cuyos laterales presentan paramentos finos, ¿no? de almohadillados, celulares. Entonces, eso también nos hace ver que el arquitecto que diseñó esto tenía planeado que el caminante reciba la impresión de que todo es fino. Y lo otro es también la jerarquización del espacio. Para los incas hay sectores que son más principales que otros, ¿no? Ya sea por una caracterización religiosa, digamos el sector de Intihuatana tiene pues la arquitectura mucho más fina de todo Cosca, o perdón, de todo Pisa, ¿no? ¿Por qué? Porque allí estaba pues la clase sacerdotal que iba a hacer todos los cultos, todo el
aparato religioso, y estos pues tenían que estar rodeados de la mejor calidad, ¿no? Y justo estábamos comentando el ejemplo de calle Loreto y calle Jatun Rumillo, donde encontramos dos diferentes, no sé si llamarlo tipologías de aparejos, Sí, sí. y en los cuales yo te daba la impresión de que a mis ojos había más calidad en Jatun Rumillo por la morfología o por la forma de las piedras, ¿no? Que cada una es particular y como que el ensamblaje debería resultar bastante dificultoso. Sin embargo, en Calle Loreto veo también una gran estandarización, donde los bloques parecen ser incluso idénticos. Entonces, ¿por qué Calle Loreto tiene, digamos, esta atmósfera o este tipo de aparejo, y Jatun Rumillo, que están calles relativamente cerca, tiene este otro? O sea, ¿qué trataban de comunicar o qué edificios eran estos que estaban ahí? Bueno, en el caso del Cusco no necesariamente se tiene una planificación exacta, ¿no? Tú, como una vez dijiste, la ciudad es una red de convivencia, ¿no? O superposición de arquitecturas también, Claro, ¿no? Entonces, puede ser que estas arquitecturas, una sea anterior a la otra. Una puede ser de los primeros incas y después haya tenido remodelaciones. O sea, entendamos estas yactas como cuestiones dinámicas y que han tenido fases de construcción, y que también hay diferentes estilos que se están expresándose en un mismo espacio, ¿no? Lo otro también para ver la calidad es, por ejemplo, ampliar más indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el peso, ¿no? Los bloques, lógicamente, de Jatun Rumillo tienen mayor dimensión, mayor masa, y a nivel de peso genera pues mucho más trabajo, a comparación prácticamente de los ladrillos de Loreto, ¿no? O del Coricancha. Entonces, y otro también, que los incas eran muy cuidadosos en el color. O sea, si uno se fija en la calle Jatun Rumillo, es homogéneo, ¿no es cierto? El color, hay una estandarización del color también. Lo mismo en Sacsayhuamán, ¿no? En el Coricancha, o sea, eran muy cuidadosos porque existen calizas de diferentes colores, ¿no? No hay un solo color, digamos, de caliza, hay tonalidades, ¿no? de esto. Y lo mismo para la granodiorita. Entonces, ellos también han sido muy cuidadosos en estos aspectos de cuidar esa apariencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es más complejo la arquitectura inca de lo que uno piensa. Claro, en realidad digamos, tu investigación consideró tres variables, pero imagino que hasta la fecha incluso puedes imaginar muchos más, ¿no? Muchos más sí, variables. Se están creándose más todavía cómo eran las estrategias, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿en qué hemos concluido? En que el poder inca, tanto la monumentalidad, la calidad, la estandarización, no solo son variables del poder, sino estrategias del poder. Porque hay lugares en el Tahuantinsuyo donde el inca demostraba monumentalidad, pero hay lugares que no mostraban monumentalidad, sino calidad. Genial, Lenny. Entonces, definitivamente, como nos enseña Foucault, un determinado poder sabe dónde aplicar una determinada estrategia, y en otro lugar otra estrategia. O sea, en cierto lugar puede poner un edificio monumental para tal vez ser el representante simbólico de la ideología inca y convencer pues, a ese sector o esa población, y en otro lugar prefiere utilizar de repente la calidad arquitectónica, y en otro la estandarización, todo de acuerdo a los intereses. Claro, miremos más lo que se denomina el Valle Sagrado de los Incas. Son las arquitecturas más monumentales del Tahuantinsuyo. Quiere decir que en esa zona los incas pusieron todo su interés, su esfuerzo en encauzar el río, en asentarse grandes construcciones, tanto a nivel urbano como a nivel religioso, grandes andenes, y todo esto pues termina en Machu Picchu, incluso más hasta el fondo. Hubo pues grandes intereses en dominar este espacio, ¿no? Y a partir de ello replicarlo a todo el Tahuantinsuyo. Bueno, creo que ya terminamos la conversación del día de hoy. Entonces, no sé, nos despedimos con unas últimas palabras. Bueno, primero que gracias, este es un espacio que se viene abriendo. Recuerdo el Cusco de hace 10 años, que había pues en la televisión
entrevistas a personajes intelectuales, investigadores, artistas, y te felicito realmente a todo este esfuerzo que estás apostando por la cultura, por la academia, por la intelectualidad, y que volvamos a tener post pandemia a recuperar ese Cusco culto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Lenny, y mucho gusto de tenerte acá y que nos hayas compartido tu investigación que, bueno, que tanto tiempo te demoró, que tanto esfuerzo también te costó. Así. Bueno, entonces nos despedimos y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Gracias.